Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Dijimos que este es el capítulo número 7 de la Epístola a los Romanos, que corresponde a hoy, 16 de septiembre del 2021. Hoy nos corresponde hablar del capítulo número 7 de la Epístola. El título de esta parte tiene que ver con que somos libres del poder de la ley. ¿Qué significa esto? Eso es lo que vamos a desarrollar. Para este efecto es necesario considerar los capítulos anteriores a la epístola, vale decir de 1 al 6, hay que tener un previo conocimiento, una previa lectura, y asimismo también considerar lo que está escrito en el capítulo número 8. Tenemos 2 puntos: librados del control de la ley, y en la segunda parte el régimen viejo de la letra. Bien, para poder entender este capítulo es necesario considerar un tema del que ya hemos hablado acerca de cómo somos santificados. Esta santificación, donde ha comenzado con el nuevo nacimiento, indudablemente, es el momento cuando hemos adquirido una nueva naturaleza. Pero cuando hemos ingresado al reino de Dios, vale decir a lo que es el nuevo sistema, la nueva esfera de vida en Cristo, que comienza con el nuevo nacimiento, indudablemente que pasamos por un tiempo de ignorancia, porque en realidad no sabemos cómo vamos a conducirnos en esa esfera. Por ello es necesario recurrir al conocimiento, es decir, al conocimiento de la palabra de Dios. Este conocimiento de la palabra de Dios nos va a dar una referencia muy importante acerca de la experiencia, porque no solamente es conocer, sino también experimentar la presencia viva del Señor. No solamente se trata de memorizar capítulos o versículos, sino se trata de poder entrar en una comunión perfecta con el Señor, y eso viene a través de la obra expiatoria de Jesucristo. La experiencia indudablemente lleva a todo un proceso. Por ejemplo, hemos visto en el capítulo 5 cómo el hombre tiene que pasar inclusive por el sufrimiento, del sufrimiento a la perseverancia y de la perseverancia al carácter. El carácter entonces define la imagen del creyente, y ese es el punto cuando el creyente adquiere madurez espiritual. Es decir, que ese es el punto donde con efectividad va a poder mostrar que tiene fruto. Y este fruto no es una obra suya, ni es un producto de su esfuerzo ni de su sacrificio. Este fruto viene como producto del Espíritu Santo. En realidad es la obra del Espíritu Santo trabajando en sus hijos. Entonces aquí podemos ver ese referente y esa realidad de cómo el hombre progresivamente es santificado a través de eso que se llama santificación progresiva, que viene con la obediencia al Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo, cuando el Espíritu está habitando en el creyente. Y el otro proceso tiene que ver también con la santidad posicional, es decir, por la obra expiatoria de Jesucristo, es que el creyente es situado en Cristo, o sea, en el cuerpo de Cristo, a través del bautismo. Entonces, a través de ese hecho, identificándose el creyente con la obra de Jesucristo, es que adquiere esta santidad posicional. En definitiva, la santidad no es una obra del hombre, sino es un regalo, es una gracia que viene de Dios. Ahora, en este capítulo número 7, vamos a hacer una referencia acerca de lo que es la ley, cómo actúa la ley en el creyente, también en los no creyentes. De todas maneras, adelantarles, cuando el creyente se incorpora al cuerpo de Cristo a través de la fe, es que es librado del control de la ley. Vale decir, si bien en el capítulo 6 hemos hablado de la santidad, ahora hay muchos que consideran que la santidad debe ser un trabajo, digamos, una imagen, un producto
del sacrificio de la obra humana. No lo consideran como una dádiva de Dios, no lo consideran como una obra del Espíritu Santo trabajando en el creyente. Y cuando vemos el capítulo número 7, estamos en un pequeño problema, en un pequeño conflicto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la muerte a la ley. ¿Y cómo es eso? Que estamos santificados y a la vez estamos muertos a la ley, estamos liberados del control de la ley específicamente. Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Pero antes, a manera de introducción, tenemos que decir que hay dos regímenes en la vida espiritual. Un régimen es el régimen de Adán, o sea, la esfera de Adán. Esto es de los que están sin Cristo. Y el otro régimen, la otra esfera, es la esfera de los hombres que están en Cristo, de los que están en la fe, de los que forman parte ya del cuerpo de Cristo. En el contexto de Adán, resulta algo difícil comprender acerca de lo que es la santidad y acerca de lo que es también la ley. Por un lado, tenemos la idea esa de los que andan en injusticia, estos que hemos visto en el capítulo 1, versículos 18 al 32. Ahí hemos visto al hombre pagano que detiene con su injusticia y su impiedad la verdad. Prácticamente no tiene una comprensión precisa y concreta acerca de lo que Dios demanda del hombre, que demanda del hombre justicia perfecta. Entonces, este tipo de personas, este tipo de humanos, indudablemente que están ligados aquí, a la injusticia, al pecado. No tienen ningún interés en poder apercibirse de lo que dice la ley. Aunque en sus corazones tienen un conocimiento general, pero no tienen la intención de aplicarla. Prácticamente tienen el corazón completamente endurecido. Eso va por un lado. Pero por otro lado también hay el religioso que no tiene a Cristo en su vida. No está en Cristo, en realidad continúa estando en Adán. La religión en realidad no es una garantía para la salvación del alma humana. Por lo mismo, su concepción puede ser de que intente obedecer la ley, haga el esfuerzo supremo, como lo hicieron los judíos, que trataron de llegar a la perfección con el cumplimiento de la ley, por las obras de la ley, o como el hombre moralista, que ha tratado también de llegar a agradar a Dios, a encontrar su salvación, ¿a través de qué? A través de la práctica de su ética personal. Claro, la ética con relación a la injusticia del hombre pagano resulta ser mejor. Y mucho mejor todavía el hombre religioso, que está muy ligado a la ley y trata de cumplir todos los preceptos, los mandamientos que ellas prescriben. Entonces, aunque así cumplieran los 613 mandamientos promulgados en Moisés, obviamente que estos no van a tener la efectividad correspondiente en cuanto se refiere a la salvación. En concreto, en esta esfera de Adán, la ley no tiene la capacidad de poder guiar al creyente a la salvación efectiva. Tal vez puede mostrar, pero no así llevarlo específicamente a la salvación. Entonces, todo esto constituye una idea errada. Al final, como el hombre pagano, de todas maneras se van a gozar en las injusticias, por una parte, y por otra parte también vive en acorde a las obras de la ley. En cambio, el hombre que está en Cristo, el hombre en Cristo tiene otras consideraciones especiales, ¿no? Él en Cristo tiene la capacidad de santificarse
tiene la capacidad de justificarse, pero por gracia. O sea que recibe la gracia de Dios, tanto la justificación, tanto la santificación, como el estado de glorificación en su tiempo oportuno. Entonces, en Cristo es posible romper la unión con la ley, pero ¿para qué? Para unirse a Cristo. Entonces, ¿de qué va a hablar el capítulo número 7? De la relación entre lo que es la relación del hombre con Cristo, o en definitiva, la relación del hombre con el pecado. Este capítulo número 7 ha tenido bastantes problemas en su interpretación. Muchos han dicho de que de lo que aquí se habla es de la ruptura del hombre con la ley. En realidad la ley no puede morir. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de una vida también en el Espíritu. Continuamos entonces. Vayámonos al versículo número 1. El versículo número 1 y el 2 y el 3 sucesivamente, específicamente va a hablar de la relación entre la ley y el hombre. Y para hacer ello, el apóstol Pablo lo que hace es mostrarnos una ilustración. Vamos a hacer una analogía y comienza con un concepto muy interesante cuando nos hablan de los que conocen la ley. Cuando está hablando de esta ley, está hablando específicamente de una ley, puede ser humana, o puede ser también la ley divina. En última instancia, la ley tiene un objetivo principal: el de regular la relación entre las personas. En este caso, la ley lo que va a demandar siempre es justicia. ¿Y en qué medida va a demandar justicia? En que se le debe dar al hombre lo que le corresponde, y también se le debe dar a Dios lo que le corresponde. Por eso es que la ley demanda justicia, pero está demandando una justicia perfecta. De todas maneras, la ley siempre va a cumplir esa función de relacionar las actividades de los hombres. Si no hubiera ley, no habría ese vínculo relacional que se encamine hacia la justicia. En realidad todos harían lo que quisieran, sino que es a través de la ley. La ley es la que nos lleva a que la relación sea justa. Por ejemplo, estuve las anteriores semanas en Oruro y estuve mucho tiempo en La Paz, y ya habían cambiado muchas cosas en Oruro. Al estar conduciendo, estuve circulando por una calle donde habitualmente circulaba con movilidad, y de pronto he cruzado una calle que ahora ya no había sido circulable. Entonces he infringido la norma, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que ha hecho eso? La existencia de una ley. Entonces, la ley define nuestras actividades. Ahora, en toda ley siempre se manifiesta un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntad entre dos personas. Lo mismo pasa con el contrato matrimonial, aunque el contrato matrimonial no es un contrato de carácter civil, sino es un contrato que tiene carácter solemne entre el hombre y la mujer. De todas maneras es un contrato, ¿no? Donde el esposo tiene una obligación para con la esposa, y la esposa también tiene una obligación para con el esposo. ¿Qué es lo que rige esta relación? Indudablemente que la ley de las familias. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando de cómo la ley une al hombre con la mujer. Ahora, el hombre no puede relacionar con otra mujer aparte de su esposa.
Si relacionara, indudablemente que constituiría una infracción a la ley. En este caso sería adulterio. Aunque en nuestra legislación el adulterio no es un delito, sino es una causal de divorcio simplemente. Ahora hay otras legislaciones, como en el Medio Oriente, donde sí, el adulterio es un delito y es sancionado con la pena de muerte. Entonces, el apóstol Pablo aquí comienza a ilustrarnos lo siguiente. Si una mujer se casa con otro mientras el marido esté en vida, entonces lo que va a ocurrir es que la mujer va a ingresar en adulterio. Ahora, lo que está pasando es que en este contexto es que el hombre espiritualmente está ligado a la ley, o sea, la ley lo liga, ¿no? Y está unido al pecado y no puede desvincularse del pecado, ¿no? Está como si estuviera casado con el pecado, esa es la realidad. Y solamente habría una forma de desligarse de esto, ¿no? La muerte. O sea que la señora, la esposa, previamente tendría que morir. Si muere, claro, obviamente se desvincula. El varón o la mujer estaría libre para casarse nuevamente. Pero espiritualmente el hombre estaba ligado al pecado. ¿Y qué lo ligaba? La ley. Entonces la ley es la que le regulaba. Y si, el, eh, y si la mujer intentaba casarse con otro, en este caso seguramente la idea era casarse con Cristo, estamos hablando en un contexto espiritual, pero previamente para eso tendría que haber muerto, porque si no sería lo que se llama una bigamia de carácter espiritual. Entonces, ¿cómo resolver este problema? ¿Cuál es el camino que Dios ha dispuesto para que exista una disolución de este vínculo matrimonial que en realidad nos ligaba a la naturaleza adámica? Es decir, que como hombres pecadores estábamos ligados, estábamos casados con la naturaleza adámica, es decir, con el pecado. ¿Qué tendríamos que hacer? La solución es morir, ¿no? Si morimos, obviamente todo contrato también muere. Y si hubiéramos muerto también, hubiéramos disuelto el vínculo matrimonial e indudablemente que estuviéramos habilitados ya para qué, para contraer nuevas nupcias. Entonces, ¿cómo hemos muerto al pecado? Eso es lo que el apóstol Pablo trata de explicarnos. En el versículo número 4 ya hace una aplicación de esta analogía. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hemos hablado en la santificación de que hemos sido unidos a Cristo a través del bautismo, porque nos hemos identificado tanto con su muerte y con su resurrección, en ese proceso, por una parte, hemos muerto y con la resurrección de Cristo también hemos vuelto a nacer. Es decir, que espiritualmente han ocurrido ambas cosas. Ha habido una muerte de carácter espiritual y también ha habido una resurrección. Entonces, estando ya muertos, indudablemente que ya se cumplió lo que la ley demandaba. Teníamos que morir por causa de nuestros pecados. Juntamente con Cristo, por creer en Jesucristo, por medio de la fe, es que hemos muerto espiritualmente y a la vez hemos resucitado también. Entonces, en este contexto es que el creyente está muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es que está unido a Cristo y ha resucitado también con Cristo. Vale decir que ha habido un cumplimiento de lo que la ley demandaba en ese momento. Es decir, que nosotros estemos unidos a Cristo
Y al estar unidos a Cristo, otra vez lo digo, hemos muerto en Cristo y hemos resucitado también en Cristo. Vale decir que en ese contexto ya hemos muerto y la ley ya no tiene competencia sobre nosotros, porque ya estaríamos viviendo en otra esfera. Hemos nacido de nuevo y estamos habilitados también ya para casarnos, ya no con el viejo hombre cruel de la naturaleza pecaminosa, sino con Cristo. Esa es la realidad espiritual que nos plantea el capítulo número 7. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta libertad espiritual? Se debe tener presente que no es la ley la que muere, sino el pecado que mora en el hombre. Ya les dije inicialmente que el problema era de que muchos intérpretes han planteado en el sentido de que es la ley la que muere. En realidad la ley es buena, perfecta, la ley es justa y no puede morir. En realidad no iba a morir, más bien iba a estar ahí como el vínculo del consejo perfecto, como enseñándonos la moralidad y cómo va el respeto y la adoración a Dios. Pero en este caso, nosotros al convertirnos a Cristo, lo que hacemos es morir, pero morir al pecado, ¿no? Y lo que muere en realidad es el pecado que moraba en nosotros, es decir, la vieja naturaleza adámica. Ahora en Colosenses 1:22 nos habla también de esta muerte que se opera a través del cuerpo de Cristo. Tiene un objetivo final, presentarnos santos ante Dios. Entonces aquí estamos viendo a través de este pasaje 1:22 de Colosenses de que la obra de Jesucristo ya nos presenta una imagen de santidad perfecta ante Dios. Esa es la santidad posicional. Por ello es que nuestra identificación en su muerte define también la muerte al pecado. Es decir, que ya no vamos a tener los mismos deseos, la misma tendencia de poder practicar el pecado de manera constante. Es muy probable que quizás en algún determinado momento podamos caer, pero eso no va a significar que nos vamos a quedar de manera indefinida en ese pecado, porque ya estamos controlados por el Espíritu Santo. De la misma manera, este proceso tiene que ver con la identificación con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si bien el Señor Jesucristo ha muerto y ha resucitado, nosotros de la misma forma también nos identificamos con este hecho de carácter espiritual. Y esto es lo que define nuestra libertad espiritual. ¿Para qué? Para unirnos al nuevo esposo, al nuevo marido, que en este caso es Cristo. Anteriormente, en el sistema de Adán, estábamos atados por la ley al viejo hombre, a la naturaleza adámica, es decir, al pecado. Pero al haber resucitado juntamente con Cristo, después que hemos nacido ya de nuevo, indudablemente que ya estamos bajo la dependencia ya del nuevo esposo, del nuevo marido, que en este caso es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo. Se maneja en este contexto, esta realidad espiritual. ¿Y cuál es el fruto? No es un nuevo servicio, sino una unión mística. No se trata simplemente de que Cristo vive en nosotros. No se trata de una afirmación, no se trata simplemente de una declaración. El hecho real es que efectivamente Cristo mora en el creyente. Es decir, si vemos a un creyente verdadero, lo vamos a ver con Cristo morando en su persona a través del Espíritu Santo. Entonces, esa es la realidad. El creyente a partir de ese momento lo que muestra es la imagen de Cristo. Ese es el sello, ese es el signo de que realmente es convertido, de que realmente es un hijo de Dios.
Entonces, esta unión mística es una realidad, es una unión entre nuestro espíritu y el espíritu de Cristo. En los versículos 5 al 6 vamos a ver la aplicación de un nuevo principio. Queda establecido que la ley es insuficiente para justificar y tampoco es útil en la santificación. En el concepto legalista, lo que se ha buscado a través del cumplimiento de las obras de la ley, eso es lo que han hecho los judíos, lo que han considerado que se podía llegar a la justificación y a la santificación, y en definitiva a la salvación. Pero la ley era insuficiente para justificarnos y para santificarnos. No ha podido funcionar en este contexto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos cargando una naturaleza de pecado. Vale decir, teníamos una tendencia natural de pecar. Aunque así hubiéramos aprendido toda la ley y así hubiéramos intentado cumplir el 99% de la ley, pero una falla iba a echar a perder todo el trabajo. Lo que estaba demandando la ley es una justicia perfecta que el hombre no tenía la capacidad de presentarla. Por lo mismo es que Dios desde el principio ya ha constituido la justificación por medio de la fe, la justificación por la gracia. ¿Por qué? Porque sabía que el hombre ya no tenía esa capacidad. Estaba muerto espiritualmente y difícilmente iba a encaminar una justificación o una santificación. La vida de santificación entonces está fundada en la vida de Cristo en nosotros. Estamos habitando en Cristo. Entonces, esta habitación hace que en nuestra santificación y nuestra vida espiritual esté fundado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vale decir que en nosotros no hay mérito alguno que haya contribuido a este propósito. Por eso es gracia absolutamente plena. La vida en la carne y en el espíritu. En ese proceso es que estamos muertos al pecado y a la vez también estamos muertos ante la ley. O sea, en el creyente ya no rige la ley, sino es la vida en el espíritu. La ley simplemente ya es como un referente moral, puede corregir nuestra vida, puede corregir nuestra cercanía a Dios porque le agrada de que se cumpla la ley, pero la ley ya nos resulta en la imagen autoritativa sobre nuestra vida. Antes la ley es la que nos condenaba a muerte, pero la ley ya no tiene esa capacidad con el creyente de condenarlo a muerte, porque ya corresponde a otra esfera, corresponde a la esfera de Cristo. La ley para el creyente es un referente espiritual, pero no así una autoridad que puede condenarle y mandarle al infierno. Básicamente el creyente tiene asegurado su salvación. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios, ese es el regalo que nos ha dado. Entonces la idea, cuando estábamos en la carne, seguíamos las normas del hombre caído. Ese es la imagen del hombre cuando está en su naturaleza de pecado, en su naturaleza pecaminosa. En este contexto es que las concupiscencias y los deseos se rebelaban contra la voluntad de Dios. Es muy posible que haya tenido el deseo de ya no pecar, porque la verdad es que el pecado lastima demasiado. No solamente lastima al pecador, también lastima al entorno familiar y aún a la naturaleza, como vamos a ver en el capítulo número 8. Entonces, estas concupiscencias y estos deseos son los que se han rebelado contra la voluntad de Dios.
Como hemos visto en el capítulo 1, desde el versículo 18 hacia el 32, hemos visto cómo el hombre se ha ido descomponiendo moralmente, ya deshonrando su mismo cuerpo inclusive, ha llegado a ese nivel de corrupción. Por lo mismo, el creyente debe morir a la ley, pero debe vivir para Cristo y servir a Dios en la gloriosa novedad del Espíritu. Esto solamente a través de la fe. Cuando el hombre cree en Jesucristo, entonces nace de nuevo y obviamente comienza una nueva vida en Cristo y comienza a vivir la gloriosa novedad de la realidad espiritual, de la vida espiritual en Cristo. Ahora vamos a ver desde el versículo 7 un detalle muy interesante, cómo el pecado actúa en el hombre inconverso. Vale decir que el apóstol Pablo se va a situar en dos momentos. En primer lugar, antes de su conversión, esto va a ir hasta el versículo 13, y después, desde el versículo 14 hacia adelante, su experiencia después de su conversión. Quizás esta parte de la epístola es bien importante porque el apóstol Pablo pone en realidad a exposición, pone al desnudo toda su experiencia. Entonces, vamos a ver eso. Lo que vamos a ver es cómo actúa el régimen de la letra, o sea, en el régimen de la ley. Esto a manera introductoria. Hay dos regímenes, ¿no? El régimen de la letra. Esto está descrito en el capítulo 7. Y lo que es concretamente el régimen del espíritu, o sea, cómo es la vida en el espíritu, cómo tiene que ser, cómo puede disfrutar el creyente la vida espiritual, lo vamos a ver en el capítulo número 8, donde en resumen el creyente vive guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre en el capítulo 7? Hay dos tipos de personas ahí. Uno puede ser el inconverso, que pretende agradar a Dios por medio de las obras. Y asimismo, quizás también el creyente que pretenda vivir la vida cristiana en el esfuerzo de la carne. O sea, no vivir en el espíritu, sino por sus propias, por su propio sacrificio, por su esfuerzo, y a esto le llamamos el esfuerzo de la carne. Hay creyentes que no quieren vivir sometidos al espíritu, sino quieren construir su propia vida espiritual. Vamos a ver todo eso en esta parte. Versículos 7 y 8. La ley no es pecado. Algunos pensaron que si la liberación del pecado es la liberación de la ley, entonces la ley es pecado. Hay una situación muy interesante en este contexto. El pecado es que comienza a aparecer y cuando aparece se asocia a la ley. Vale decir que la ley lo que hace es descubrir el pecado. Entonces, lejos de ayudar la situación, es que la empeoraba. Sin ley estaban tranquilos, pero cuando apareció la ley, obviamente que esa ley puso de manifiesto el pecado. En el versículo 12, Pablo declara que la ley es buena. ¿Es buena por qué? Porque busca beneficiar al hombre. Es buena porque viene de Dios, ¿no? La ley no es como la ley humana, imperfecta. La ley de Dios es buena porque busca lo mejor para el hombre. La segunda característica es que la ley también es santa. Santa porque proviene directamente de la naturaleza espiritual de Dios. Y es justa porque declara lo que Dios demanda. ¿Qué está demandando Dios del hombre a través de la ley? Justicia. Pero el pecado, antes del mandamiento, estaba como muerto, pero revivió cuando apareció la ley. Pablo muere en su posibilidad de obrar en bien, haz esto y vivirás, pero la ley demandaba
más de lo que Pablo podía hacer. ¿Cómo funciona esto? La ley revela el pecado de codicia. El ejemplo que da el apóstol Pablo es con el mandamiento 10 de la codicia, donde la ley revela la maldad excesiva del pecado y expuso las intenciones del corazón. Esta es la naturaleza espiritual de la ley. Ahora, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Muchas veces, muchos pecados aparentemente no se consideran a la vista, porque no hay ley. En realidad, la ley es lo que define, lo que individualiza y hace una descripción de lo que es el pecado. Ahora, cuando nos dice que el pecado toma una ocasión, esto equivale a establecer que la ley, más bien que el pecado toma como base de operaciones a la ley. Para el pecado es una oportunidad para alcanzar los objetivos propuestos. Es como descubrir un camino que antes no era conocido. No quiere decir que la ley sea culpable de lanzar el ataque, sino que el pecado, por medio de la ley, descubrió que tenía en ella una base estratégica para atacar al hombre. Tampoco fue la ley la que lo mató, pero el pecado obró a través de la ley para matar. El apóstol Pablo, antes de su conversión, en realidad ha conocido la ley, pero al conocerla se dio cuenta de que no solamente estaba haciendo control espiritual de su lado externo, de su humanidad, sino también en su lado interno. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirles es que no solamente estaba controlando sus actos exteriores, sino también que la ley estaba controlando su vida interna, sus pensamientos. Entonces, cuando conocía la ley, se dio cuenta que la ley, lejos de construirlo, en realidad estaba dejando sin efecto todas sus perfecciones. Quizás él habría pensado, bueno, he cumplido este mandamiento, el 1 al 2, cuando llegó al 10, se dio cuenta que la codicia estaba vigente en su persona, ¿no? En su interior, en sus pensamientos. Ahí es cuando el apóstol Pablo se da cuenta que la ley no solamente es externa, sino también es interna. Ahora hay un comentario muy interesante sobre esto. Se habla de que el hombre para acceder a la salvación, en primer lugar, debe tomar conciencia de su pecado, debe arrepentirse y luego aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero en el apóstol Pablo no ocurre este proceso en hechos. Simplemente Dios lo llama y lo envía. ¿Y cuándo ha ocurrido su conversión? ¿En qué momento? ¿En qué momento es que él ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador? Entonces, aquí vemos una realidad inminente. Es que el apóstol Pablo ya estaba reflexionando su situación de pecador. O sea, no se consideraba conforme como los otros legalistas que decían que ya he cumplido externamente la ley, pero internamente estaba quedando todavía un saldo. No estaba cumpliendo internamente. Él dice, ¿no? Cuando conocí la codicia, cuando supo qué es la codicia y de qué se trata, él se dio cuenta de que en su corazón ya había codiciado, ¿no? Entonces, es esa reflexión la que ya le estaba llevando al arrepentimiento. Y con seguridad, en algún momento ya estaba considerando esa situación, por lo mismo, su corazón, su situación espiritual ya estaba totalmente preparada para poder confrontarse con el Señor Jesucristo. Y de hecho, él ya lo consideró como su Señor,
no le cuestionó mucho, casi nada. En realidad lo que hizo fue inmediatamente trabajar, desecharse de de toda la idea legalista para comenzar ya la proclamación del Evangelio de Jesucristo por medio de la fe. La ley se vivió y yo morí. Esto habla en el versículo 9. Aquí hay una premisa. El pecado utiliza lo bueno de Dios y la ley para llevar al infractor a la muerte. A partir de aquí, Pablo buscará un medio, un poder para contrarrestar el poder del pecado. El pecado no simplemente era una infracción. Como teníamos una naturaleza adámica y en la ilustración del matrimonio que pone el apóstol Pablo, en realidad nos está mostrando que era difícil desvincularnos de esa naturaleza y lo ilustra en términos de una unión matrimonial. No había forma de desligarnos de ello, simplemente era morir. Y evidentemente hemos muerto en Cristo y nos hemos desligado para unirnos a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el significado de este poder del pecado? Hubo un tiempo en que Pablo se sentía seguro cuando no tenía convicción de pecado. Seguramente cuando el apóstol Pablo todavía estaba con la idea legalista, no estaba considerando todavía que la ley no solamente controlaba lo externo, sino también lo interno del hombre. Hasta ese momento el apóstol Pablo se sentía seguro. En ese tiempo, la implicación plena de la ley no se había registrado aún en su conciencia. Eso es lo que pasa con el legalista. Casi siempre se fija en lo externo, no se va a confrontar con la misma ley, con el espíritu de la ley, sino normalmente se confronta con otras personas, con otros hermanos, y va tratando de buscar un mejor espacio de espiritualidad. En realidad lo que está haciendo es autojustificarse. Entonces, cuando no había llegado a ser un peso intolerable en su corazón, él pensaba que en lo moral y en lo espiritual le iba bastante bien. Pero cuando el mandamiento vino, cuando en realidad hizo una reflexión teológica ya de lo que es realmente la codicia, es decir, cuando se percató de qué era realmente lo que demandaba la ley, se dio cuenta cuán grande pecador era. Una persona solamente va a poder entender su realidad espiritual en la medida en que comprenda la realidad espiritual de Dios. En la medida en que vaya reflexionando efectivamente su palabra y se dé cuenta progresivamente cuán incipientes son sus obras. Mientras más va profundizando el conocimiento de la escritura, de lo que va tomando en realidad es mayor conocimiento de su miseria en el pecado. Entonces, ese es el momento en que se siente incapaz, se siente insuficiente. Ese es el momento cuando el hombre se siente absolutamente débil como para poder justificarse y requiere y demanda, en este caso, la ayuda de Dios. Y es donde viene la ayuda con el Evangelio, cuando nos otorga, cuando nos regala una justicia perfecta. Eso le pasó a Lutero. Lutero intentó por todos los medios de cumplir con la ley, con lo que estaba establecido. Muchas veces inclusive sacrificó inclusive a su cuerpo físico. Todo ello no le sirvió porque seguía con la acusación de la conciencia, aún se consideraba pecador. Es que la ley no solamente estaba controlando sus acciones externas, sino también lo interno, lo que estaba dentro de su conciencia, lo que estaba en su corazón.
Entonces, ha llegado un momento en que ya no podía. Ha llegado un momento cuando dijo, ¿cómo puede haber un Dios que demanda tanto de justicia? Textualmente decía, ¿cómo puede haber un Dios tan malo que demanda al hombre pecador el cumplimiento de una ley que es difícil, que es imposible? Entonces ahí es cuando tuvo la revelación de que la justificación viene por medio de la fe. Entonces con el apóstol Pablo pasó lo mismo. En un tiempo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, al parecer estaba convencido de que él estaba cumpliendo con la ley. Pero de pronto cuando toma conocimiento del 10.º mandamiento, se da cuenta de que la ley no es tan, más bien que la ley es bastante más meticulosa en cuanto a su juicio. No solamente miraba lo externo, sino también miraba lo interno. Apareció la ley y el apóstol Pablo se dio cuenta que no estaba cumpliendo con todo eso. Se consideró miserable, se consideró plenamente pecador. ¿Cuál es la letalidad del pecado? En el versículo 10 al 12. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, pero a mí me resultó para muerte. Está hablando del 10.º mandamiento de la codicia. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea que se rompió la relación espiritual con Dios. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es buena, justa y santa. ¿Por qué? Porque produce vida. El propósito del mandamiento es el de dar vida. No tiene como fin dar la muerte. Es bueno. Ese es el espíritu de la ley. No estaba buscando matar a la creación de Dios. Pero sí, el pecado estaba enfocado en eso. Pero la ley tenía que cumplir con su deber, que es sancionar el pecado, y lo sanciona con la muerte. El judío, así como Pablo, consideraba que empeñándose en lo extremo, podía ganar la salvación por sí mismo. Eso hace el legalista, tanto en su justificación y también con su santificación, cuando en realidad es una gracia, pero va a empeñarse en extremo en tratar de encontrar estas dos virtudes. Entonces se hace evidente que no era la ley como tal, sino el pecado. En la presentación, en el versículo 1, estaba hablando el apóstol Pablo de la ley, más después habla de que la ley es buena o mala. En realidad, la ley es buena en realidad. Pero lo que era malo es el pecado que estaba actuando conjuntamente con la ley. En el caso presente, la pecaminosidad de Pablo. El mandamiento actuando solo nunca mata o hiere a nadie. Es el pecado el que mata. Fue el pecado lo que engañó al apóstol Pablo, siendo todavía inconverso, llevándolo a pensar que él podría vivir por las obras. Es decir, conoció la ley y él pensó de que con ese conocimiento y el intentar cumplir externamente le iba a resolver todos sus problemas. Pero mientras más iba conociendo, en realidad se dio cuenta que internamente pecaba, entonces todo esto le conducía nada más y nada menos que a la muerte espiritual. No es el mandamiento solo que trae la muerte. En el versículo 13. Luego, dice, ¿no? Lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que es el pecado. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El mandamiento muestra el pecado escondido. Esto es de lo que ya les hablé más anteriormente.
Y aquí se está confirmando en el versículo 13 esa referencia. Entonces, es la transgresión del mandamiento la que hace todo esto, es decir, la que trae muerte. En el fondo, en consecuencia, la verdadera causa de la muerte es el pecado. Este pasaje muestra la experiencia de Pablo. No olvidemos que Pablo inició sus estudios, el conocimiento de la ley, como cualquier judío cuando él tenía la edad de 13 años, asumió la responsabilidad de guardar la ley. Fue educado por Gamaliel, un gran maestro, y en realidad estaba muy bien preparado en el conocimiento de la ley. Pero su experiencia dramática le pasó en el camino a Damasco cuando supuestamente estaba cumpliendo la ley, estaba de acuerdo con la ley. Ahí es donde tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y todo lo que había aprendido desde sus 13 años hasta el tiempo en que estaba persiguiendo a la iglesia, cuando encontró a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, ¿por qué me persigues? Posteriormente, el apóstol Pablo ha tenido que pasar 3 años en Arabia, donde ha tenido que reflexionar seriamente sobre todo lo que había aprendido. En realidad, lo que ha hecho es desaprender lo que consideraba él que lo justo era cumpliendo la ley, pero en realidad nunca consideró la fe. Ahí en estos 3 años es donde él ha reflexionado, donde ha recibido la revelación del Señor Jesucristo y donde en realidad se ha perfeccionado espiritualmente. Entonces, esta es la lección que el apóstol Pablo tuvo que vencer, en realidad todo su legalismo, antes de caer rendido al Señor Jesucristo. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo en su experiencia como líder, como apóstol en realidad, que nos ha ido enseñando el Evangelio de la fe. ¿Qué pasa con el cristiano carnal? El cristiano que pretende vivir su vida cristiana en el esfuerzo de la carne. Lo que hemos visto en la santificación, el creyente continúa pecando, pero no persevera en el pecado. Esa es una premisa. Es decir, que con probabilidad estemos pecando, aunque no de forma externa, como lo hacíamos anteriormente cuando estábamos sin Cristo. Pero de todas maneras en el pensamiento siempre va a obrar algún indicio de pecado, en el menor descuido. Entonces, lo que tenemos que comprender es una realidad. Nuestro espíritu está redimido, por eso es que tenemos una santidad plena, por ello es que tenemos una justificación también plena, absoluta, con la cual tenemos la seguridad de nuestra salvación. Pero nuestro pensamiento, nuestra mente o nuestra alma todavía peca. Aún nuestro cuerpo físico también tiene esa tendencia a pecar, aún sigue activando algunos deseos de pecado que ocasionalmente nos va a llevar a esa realidad, a esa caída. Entonces, esa es la realidad del creyente en este tiempo. No vamos a decir que es perfecto, pero sí está construyendo la imagen de Cristo en su vida. Progresivamente va perfeccionándose a través de la lectura de la palabra y naturalmente guiados por el Espíritu. En el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Esta parte de la epístola a muchos hizo pensar de que el apóstol Pablo en ese tiempo todavía no era creyente. Aquí debo aclarar de que el apóstol Pablo ya era creyente, pero está haciendo un análisis de su vida espiritual. ¿En qué contexto?
Cuando una persona es realmente espiritual, tiene más conciencia de pecado. Ya no va a tratar de considerarse más bien más santo, sino un acercamiento más efectivo a Dios. Va a ser siempre una comprensión de su situación de pecado. Por ello es que más nos acercamos a Dios y más convicción vamos a tener de que somos pecadores. Entonces, está hablando de un apóstol Pablo con una madurez espiritual ya bien forjada. Entonces, él sabe que cuanto más le conoce a Dios, cada vez se da cuenta con mayor convicción de que él es pecador. Por eso escribe este concepto un poco bien difícil, más yo soy carnal vendido al pecado, ¿no? En ese contexto no es que se está describiendo como un incrédulo vendido al pecado, no. Él ya tenía esa conciencia. Lo repito, en la medida en que nosotros vayamos tomando mayor conocimiento de Dios, indudablemente que vamos a ir tomando que tenemos mayor necesidad de Él. Vamos a demandar con mayor razón su gracia. Entonces la ley es espiritual, pero en esta etapa de su vida cristiana, Pablo no era espiritual, sino carnal. Luego dice que él mismo está vendido al pecado por ser su esclavo. ¿Qué puede lograr mediante el esfuerzo de su naturaleza pecaminosa? Nada, sino confusión, esclavitud, sujeción, incapacidad, lucha interior. Vamos a ver todo esto. Confusión, versículo 15. El apóstol Pablo todavía está tratando de describir su situación espiritual en esta carta, en esta epístola a los ciudadanos, a los de la iglesia de Roma, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué interesante, ¿por qué el apóstol Pablo dice eso? Si era creyente ya, ¿acaso no podía controlar por sí mismo el pecado? Porque dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No entiende lo que hace, no hace lo que quiere, hace lo que aborrece. El esfuerzo es grande y el resultado es decepcionante. Entonces, todo esto constituye una idea de confusión en el pensamiento de Pablo. Él se ha sentido confuso en ese momento al reflexionar sobre esta verdad. En el versículo 16, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí está el punto de su reflexión. Ya sabe que la ley es buena. Aún hace cosas malas, pero la ley tiene que ser buena. Esclavitud a la ley, apruebo que la ley es buena. Esta conclusión resulta de lo que ha dicho también ya en el versículo 15. En el versículo 17 habla de la sujeción al pecado, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está tomando conciencia de su realidad espiritual. Indudablemente que, aunque ya es creyente maduro, pero aún permanece esa tendencia, esa naturaleza de pecado que aún todavía arrastramos hasta el día de nuestra redención final. Esta sujeción al pecado, estar cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros, la experiencia es que el pecado es una fuerza que se apodera del hombre para controlarlo. Equivale a un intenso deseo de pecar. El apóstol Pablo es muy sincero en todas estas exposiciones. En realidad, no está queriendo mostrarse como el personaje perfecto, como el apóstol Pablo en realidad, sino como una persona que aún tiene todavía, quien está arrastrando esa tendencia a pecar. Pero más adelante nos va a mostrar otras situaciones más interesantes.
Desde el versículo al 18 hasta el 20 habla de la incapacidad para hacer el bien. El cuerpo no es en sí mismo malo, sino que el pecado utiliza la carne para lograr su propósito. Al mencionar la carne, no se refiere al cuerpo, sino a la naturaleza de pecado que tenemos. En realidad es nuestro yo, nuestra área egocéntrica que rehúsa someterse a Dios. Y desde el versículo 21 hasta el 24 habla de la lucha interior. Lo anterior se refleja en una lucha interior. Él dice, el mal está en mí, es decir, que está a mano o está cerca dentro de su propio yo. No hay elección posible. La ley a que se refiere en el versículo 21 no es un mandamiento, sino un principio, algo que actúa en sí mismo. El hombre interior desea hacer el bien y odia el mal, pero el yo es el ser esencial, sinónimo de mente. En los versículos 23 al 25 se contrasta al hombre interior, del versículo 22 con los miembros del cuerpo, en los versículos 23-24. En un caso, lo interior visible, en el otro, lo exterior visible. El cuerpo es utilizado para el mal, por eso, por esa ley o principio del pecado. La experiencia del hombre indica que la mente es capaz de distinguir lo bueno. Esta tendencia a pecar en el hombre, esto que vive en lo interior del hombre, muchas veces se hace manifiesto. Me estoy acordando de hace años atrás, de mi juventud prácticamente. Y recuerdo que con los jóvenes de barrio, bueno, algunos jóvenes de barrio, rompieron algunos arbolitos que habían plantado ahí en el barrio. Y cuando evaluamos la situación, no sabíamos por qué lo hemos hecho. Simplemente porque nos parecía divertido y porque apareció ahí un letrero que decía, cuiden los árboles. Simplemente por una rebeldía que nació en nuestro interior. Indudablemente que como producto de ese hecho no hemos ganado ninguna remuneración económica ni obtuvimos ganancia alguna. Simplemente ha sido ese deseo de rebelarnos contra la ley. Entonces el hombre hace siempre esa actividad. O sea, conoce la ley, pero en su hombre interior se manifiesta la rebelión. Hace tiempo les ilustré una figura parecida en una playa cuando pusieron ahí prohibido pescar y resultaba que todos iban a pescar precisamente, pero cuando quitaron el letrero nadie fue. Tenemos esa tendencia natural de rebelarnos contra la ley. Y ocurre, siempre queremos lo prohibido, porque es más atractivo lo prohibido que lo legal, ¿no? Entonces, vemos esta realidad, hermanos, y esta es la situación en que se manifiesta el pecado, y podemos comprender que en realidad el pecado es un poder, y para ello necesitamos de otro poder para combatirlo. Y esta es la situación cuando el apóstol Pablo se pregunta, miserable de mí, está hablando ya de su miseria, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Deplora genuinamente el hecho de que debido a la ley del pecado que aún opera en él es incapaz de servir a Dios tan completamente y profundamente como lo desea. Tiene un anhelo, obtener victoria. Se considera todavía un cristiano carnal. Con esto en mente, él anhela ser rescatado del cuerpo de muerte, es decir, del cuerpo en su presente condición, sujeto a los estragos del pecado, de la muerte. Sabe que mientras él viva en este presente de cuerpo de humillación, la terrible lucha continuará. Pero estando en Cristo, una vez que cese la vida en ese cuerpo, comenzará el estado de gloria. Ahí es donde ya el apóstol Pablo progresivamente ya está comenzando a hablar ya
del estado de glorificación, cuando el pecado ya no ejerza poder sobre nuestra humanidad. Entonces, esa es la conclusión a la que llega en el capítulo 7. Pero no podríamos quedarnos con esa idea. Entonces, ¿cómo es que hay que vivir la vida espiritual realmente? ¿Cómo es que tenemos que salir victoriosos en el pecado? Eso es lo que nos interesa. Lo que ha hecho el apóstol Pablo en el 7 simplemente es hacer, más bien hacer una descripción de la realidad del pecado en el hombre, tanto en el incrédulo como en el creyente. De todas maneras, en ambos está todavía presente el pecado, pero ¿cómo vencerlo? ¿No? ¿Cómo salir victoriosos en todo esto? Ahí es donde va a comenzar ya desde el capítulo 8. Ahora solamente vamos a ver 4 versículos. Pueden leerlo. Voy a dar la idea de estos 4 versículos. En primer lugar, tenemos que considerar lo siguiente. Primero, la idea principal tiene que ser de que para el creyente ya no existe ninguna condenación. Para los que están en Cristo ya no hay condenación. Vale decir que la ley ya no va a actuar con ese carácter de condenación, de llevar a la muerte que tenía antes. Antes ejercía ese poder, pero estando ya nosotros en Cristo, ya no podemos experimentar esta condenación. Estamos libres de la condenación de la ley. No existe deuda pendiente, ni siquiera es un gravamen. Es decir, que nos va a quitar el Señor esta gran salvación. No lo va a hacer para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La tendencia aquí es que como creyentes andemos conforme al Espíritu, o sea, en la ley del Espíritu. La ley de vida en Cristo, que nos liberó de la ley de la muerte y el pecado. En Efesios 2:6, ¿qué nos dice? Nos dice que la obra de Cristo lo que hizo con nosotros es hacernos sentar en los lugares celestiales. Leyendo el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo está morando en nosotros y el Espíritu Santo también mora en la Trinidad. Básicamente ya nos ha hecho parte ya de la Trinidad en términos de promesa, que obviamente se va a efectivizar en los tiempos finales cuando nuestros cuerpos todavía de pecado sean plenamente glorificados. Ahora, la naturaleza humana por su debilidad no pudo cumplir la ley. Quizás en el judío hubo la intención de cumplir la ley. Es buena la intención. Si vamos a hablar cuál es el grupo humano con el mayor esfuerzo por cumplir la ley, indudablemente que la nación judía. Ha sido el mejor intento del hombre para alcanzar la justicia de Dios. En Cristo Dios condenó al pecado. Dios en Cristo, a momento de su muerte, destruyó el pecado. Posicionalmente somos más que vencedores. Posicionalmente tenemos santificación delante de Dios. Estamos también justificados. Y por esa obra de nuestro Señor Jesucristo, que ya condenó al pecado y a sí mismo ya lo destruyó, ya no ejerce el mismo poder, ya somos libres para poder elegir lo bueno de Dios, porque el poder que ejerce el Espíritu Santo sobre nuestra vida es un poder que ya combate, de hecho, con el pecado. La supremacía sobre nuestra vida ejerce en realidad el Espíritu. Ya no ejerce el pecado, el poder del pecado como lo hacía antes. Ahora estamos libres de todo eso, ¿no? El que ejerce supremacía sobre nuestra vida, indudablemente que es el Espíritu. Es ese privilegio de contar con el Espíritu Santo en nuestra vida. Bien, hermanos, hasta aquí va esta parte más del capítulo 8. Este es un capítulo bastante largo. Vamos a concluir la próxima semana. Ya hemos visto
algunas facetas ya de lo que es la doctrina en la epístola a los romanos. Primero hemos hablado de la justificación hasta el capítulo 5. En el capítulo 6 es la justificación. En este capítulo 7 hemos hablado de la libertad de la ley. Es decir, que la ley ya no tiene el mismo poder para poder ejercer control pleno sobre nuestra vida. Es decir, que ya no tiene el poder para llevarnos a la muerte. En Cristo ya hemos nacido de nuevo, ahora vivimos en relación espiritual con Cristo. Vivimos en la ley del Espíritu, ya no en la ley en la ley por las obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hasta ahí llegamos entonces. Les agradezco mucho por su atención. No sé si van a hacer algún comentario o algo parecido, pero sin embargo estamos llanos para cualquier situación.